Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Big Challenge. Ya retomamos el podcast ahora en 2025. Fue una época en la que tuvimos ahí unos buenos podcasts el año pasado. Tuvimos una buena audiencia que nos pedía, bueno, ¿y cuándo vais a sacar el nuevo podcast? ¿Cuándo vais a sacar el Mm. nuevo podcast? Decía, bueno, tranquilidad, que ahora estamos asegurando una serie de proyectos y próximamente vendrán podcasts bien buenos con gente que está participando y realmente pues desarrollando el futuro en la educación. Y en esta ocasión, pues nos encontramos con un invitado muy especial, Eliud. Encantado de tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes. Es un placer para mí estar aquí acompañándoles y con mucho gusto poder discutir y seguramente tendremos un episodio lleno de mucho aprendizaje y de desafíos. Qué gustazo. A ver, yo venía pensando mientras preparaba este podcast, venía pensando, pues ¿cuántos años hace que conozco a Eliud? Pues ahora no lo sé, pero ya hace años que le conozco, ¿no? Y siempre ahí al pie del cañón de todo lo que es la innovación educativa. Así que, Eliud, sin más, adelante con presentarte. Nos encantará escucharte quién eres y qué haces para esta misión de realmente evolucionar la educación, ¿no? Claro que sí, muchas gracias Xavi de nuevo por la invitación. Es un gusto, como te decía, estar aquí con ustedes. Mi nombre es Eliud Quintero, yo les saludo desde México, Monterrey específicamente. Yo tengo a mi cargo una licenciatura en innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey en México. Pues tengo un doctorado en innovación educativa. Realmente siempre ha sido un área que ha sido muy de mi interés, que me apasiona mucho, ¿no? El trabajo de cómo incidir, digamos, en la transformación social a través de la educación. Entonces, para mí se ha convertido ya en un proyecto de vida en el que, bueno, ahora tengo oportunidad de colaborar y de conocer a colegas como tú, como ustedes, con los cuales también por ahí hacer sinergia. Básicamente las funciones que tengo a mi cargo en la institución donde trabajo es la actualización, rediseño de planes de estudio. Hemos estado trabajando desde agosto del 2019 en el Tecnológico de Monterrey en un rediseño del modelo educativo, que justamente yo también ahora que pensaba en cuándo, cómo nos conocimos, pues ha tenido que ver con esta estrategia curricular, por decirlo de alguna manera, en la cual buscamos el desarrollo de competencias profesionales en los estudiantes a través de la resolución de retos reales, ¿no? Probablemente ahí también viene la vinculación de la interacción que hemos hecho. Entonces, mucho de mi trabajo tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De poder trabajar un plan de estudios acorde a las necesidades de un mundo como el que estamos enfrentando, probablemente hacia el futuro, y la atención a estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho de lo que hago tiene que ver con eso, pero por supuesto también me vinculo con muchos proyectos que tienen que ver con capacitación docente, esto que llamabas preparación del profesorado, el poder explorar o incorporar nuevas pedagogías emergentes, algunas tecnologías interactivas también que están, pues de alguna manera moldeando el futuro y el presente de la educación. Entonces, mucho de eso tiene que ver con lo que realizo en el TEC de Monterrey. Y bueno, si me permites agregar por allá, yo desde que estaba pues, muy chavo, ¿no? En la educación básica, yo ya me imaginaba, ¿no? Poder trabajar en Bueno. algún aspecto que tuviera que ver con la educación. Qué bueno, qué bueno. Un visionario, ¿eh? Un visionario. Tenemos aquí Ujú. hoy con nosotros a un visionario. También es verdad que tenemos a Fabiola, ¿no? Tenemos a Fabiola Rodríguez, que realmente ha sido alumna tuya de Ligot, así que ahora te puede pasar tortilla, ¿eh? También aquí en directo, porque yo no siendo el trabajo, ¿no? Pero yo creo que sí, hemos tenido la oportunidad de colaborar un tiempo con Fabiola y tengo que decir que realmente se visualizan cosas, ¿no? Con ese perfil de egreso que se diferencia de otros perfiles de egreso, ¿no? ¿Es eso lo que os movió a evolucionar, revolucionar el modelo educativo, como comentabas, por competencias? Es decir, lograr un perfil de egreso que fuera distinto y de alguna manera lograr adaptarse y moldearse a sí mismo en este mundo tan realmente volátil que tenemos. Es una muy buena pregunta, Xavi, para ti, para quienes nos escuchan. Sí, efectivamente fue uno de los motivadores, ¿verdad? La preparación profesional de las y los estudiantes egresados que tendríamos de la carrera y cómo poder dotarles de mayores herramientas para hacer frente a los desafíos que, como tú comentas, no son inciertos, son volátiles, son cambiantes también. Hubo una serie de factores definitivamente que pudieron influir en que hubiera un cambio importante en la formación de estudiantes en aquel momento. Yo te puedo decir que es el rediseño más grande que ha tenido la institución en la que trabajo, pues, en los últimos años, ¿no? Probablemente, desde que fue fundada y la serie de cambios que ha tenido, bueno, pues ese es uno de los más importantes. Quizá para quienes nos escuchan ahora, pues podré decir
que hemos pasado de tener como una serie de asignaturas, ¿verdad? Que se evalúan en ciertos periodos con exámenes, con pruebas, más bien a migrar a una forma en la que podamos tener cursos que son interdisciplinarios, es decir, una materia ya no pertenece a un profesor experto en una disciplina, asignatura, sino más bien es un curso en el que intervienen varios profesores de diferentes asignaturas y la columna vertebral de ese curso es un reto real. Y cuando digo reto real, Xavi, y quienes nos escuchan, no me refiero a ese ejercicio más difícil, ¿no? Ok. Del libro de texto, sino más bien hablamos de una problemática que viene de una empresa, una organización, gobierno, sociedad civil, fundación. Voy a decir así, nos presta una problemática real y eso nos permite aplicar conocimientos al mismo tiempo que hacemos alguna aportación a esa entidad o institución fuera del TEC. Entonces, eso ha sido una manera en la cual podamos ir trabajando, que las y los estudiantes puedan ir desarrollando habilidades, conocimientos y que les preparen, ¿verdad? Para situaciones que definitivamente pues van a estar a la vuelta de la esquina en cuanto se gradúen, en cuanto tengan sus primeros trabajos o emprendimientos, que también es el caso de algunos de ellos. Entonces, eso ha sido un poquito la Claro. intención de este cambio. Bueno, eso es como esa misión, ¿no? Que teníais por delante, que eso está buenísimo, ¿no? Me gusta mucho que remarque este tema, ¿no? Retos de verdad, ¿no? Porque esto creo que es un tema, hoy en día muy mainstream, ¿no? Toda la Ujú. palabra retos y retos, y como que ahora mismo todos son retos, pero claro, no, el inicio quería decir, no, oye, retos de verdad, ¿no? Retos que emergen de una problemática real, ya sea una organización o de la sociedad y demás, y a partir de aquí se vehiculan los aprendizajes, ¿no? Realmente interesante. Y en esa misión, porque ha sido todo un proceso realmente lo que habéis vivido, ¿cuál ha sido aquello que te hizo brillar los ojos a nivel de éxito? Que Mm, dices, wow, esto realmente ha valido la pena. Y aquello claro. que te hizo pues poner codos, ¿no? En la mesa y decir, oye, aquí tenemos un reto de verdad, ¿cómo logramos superar esto, no? Claro, ay, qué buenísimas preguntas estás haciendo. Bueno, pues por el principio te quiero decir que sí, retomando esta parte de lo de los retos, ha sido muy importante pensar en esa realidad, ¿no? En el hecho de que el aprendizaje sea auténtico, ¿no? Como diríamos en las teorías educativas, porque definitivamente tú ya bien lo comentabas, pues el tema de los retos, el tema de las competencias no es nuevo, ya tiene varios años, décadas, ¿no? Y sobre todo pensar en que hay como una doble oportunidad de aplicar los conocimientos, pero al mismo tiempo poder hacer alguna aportación a la realidad. Y remarco esto, Xavi, porque pareciera que los profesores, las profesoras, inventamos, ¿no? Esas situaciones desafiantes, difíciles, que puedan servir para detonar conocimientos, pero es que el mundo está lleno de desafíos. Si pensamos en cualquier asignatura, si pensamos en la educación, pero si pensamos en las ciencias o en las artes o las humanidades, sobran las problemáticas reales que deben ser enfrentadas, para las cuales nos debemos de preparar. Entonces, qué mejor oportunidad de traer esos retos reales, como los llamamos acá, y poder tenerlos, ¿no? Al servicio de un aprendizaje que sea experiencial, como lo que hablábamos ahora. Cuando tú me preguntas sobre esos aspectos, ¿no? Bueno, Fabi, quería comentar algo, entonces antes de seguir, también que pueda intervenir. ¿Va? Dale, dale, Fabi. No, bueno, sería ideal que terminaras el libro, pero va respecto a los retos también. Si quieres, sigue y ahora pregunto. Bueno, iba nada más allá a complementar esta idea que Xavi preguntaba sobre los éxitos. Yo creo que típicamente cuando alguna profesora o un profesor, Xavi, se siente muy bien en su corazón, ¿no? Cuando ve a algún estudiante que aprende algo, que a lo mejor en tu examen o en el ensayo o lo que le pides responde muy bien o tiene alguna, sí, una contestación cercana a lo que tú esperabas, pues eso motiva, ¿verdad? Y dices, bueno, como que mis estudiantes están aprendiendo. Pero cuando me preguntas en el éxito, yo visualizo a mis estudiantes haciendo una defensa de un proyecto en frente de un socio formador. Así llamamos en el TEC a esa figura que es externa, ¿no? Imagínate al coordinador de una empresa en tecnología educativa o a una persona que tiene un rol de capacitación en una escuela. Entonces, cuando veo a mis estudiantes haciendo una defensa de su proyecto, algo de lo que se apropiaron, algo que les implicó un esfuerzo importante, para lo que se han preparado durante varias semanas, meses quizá, y están ahí, ¿no? Dando respuesta a esas preguntas que son reales también, que tienen un impacto en la realidad. Eso es cuando yo pienso, creo que vamos por un buen camino, porque Qué bueno. trascienden, ¿no? Lo que el aula, en el sentido estricto de esas cuatro paredes que de alguna manera moldean el aprendizaje, pues ya lo trasciende.
Yo pensaría más bien en esa parte cuando hablamos del éxito. Y bueno, por otra parte, los desafíos también son importantes mencionar. Esto no ha sido fácil. Correcto, Definitivamente toda la cuestión de la gestión del cambio, ¿verdad? Bueno, tú sabrás mucho mejor de total. esta parte. Volcar un modelo educativo, hacer un cambio en la formación, pues no, definitivamente no es una cosa sencilla que un buen día suceda. Pero dentro de los desafíos creo que te puedo decir eso, de cómo poder convencer a todas las personas que van a participar en el proceso de que es un cambio necesario e importante. Y por otra parte, la vinculación. Piensa que cada curso que está en el plan de estudios y que va a tener una asignatura o una serie de contenidos, debe tener entonces una vinculación que nos permita hacer como un buen match, una buena relación entre lo que curricularmente debe ser aprendido y aplicado y una Ujú. necesidad que esté disponible allá. Yo creo que esos son de los desafíos importantes que tiene que atenderse. Y bueno, Fabi nos quería también contar algo. Sí, ahí de primera mano, ¿eh? De primera mano también para que la audiencia tenga claro que Fabi lo ha vivido en primera mano, ¿eh? Lo ha vivido. Sí, traemos la perspectiva de Tech 21 retos y aplicándolo en metodologías como V-Challenge. La verdad les digo, yo he aprendido muchísimo y justo por eso, ahora que dicen retos, vi la distinción entre interiorizar como institución una cultura, un abordaje con retos, es decir, más allá de lo académico, poder ver esto fuera del aula, fuera de las problemáticas que se puedan presentar en mi comunidad escolar, etcétera. Y en B-Challenge he visto justo que hay una diferencia entre interiorizar los retos y que en una clase una maestra o maestro de repente diga, para esos 40 minutos resuélvame este reto, es muy diferente. Entonces, en el caso del TEC y de tu experiencia como tal, que bueno, ha sido a través del TEC, Eliud, ¿cómo se ha vivido este proceso de interiorizar la cultura de retos más que solo resolver retos en la parte académica? Ya. Es una muy buena pregunta que justamente permite como explicar con un poco de detalle esta parte que decíamos de la cultura del cambio. O sea, cuando comenzamos con esta idea del rediseño, no sé, 2013 probablemente comenzó todo este movimiento a analizarse, estudiarse, a ver también otras instituciones, no solo universidades, universidades en general que le apostaban al tema de la capacitación, del aprendizaje, cómo estaban proyectando, ¿verdad? Los desafíos del futuro. Es que entonces empieza a tomar forma esta cuestión del rediseño hacia pensar en retos como estrategia. Y yo lo que creo que puedo responder ante esto es que lo complejo y lo interesante es que implica un cambio de paradigma. ¿A qué me refiero con esto? Mi educación básica, ¿no? Y quizá la de muchas personas que nos escuchan ahora, fue más bien lo que se llama como un just in case learning. Y esto es, pues te voy a enseñar un conjunto de contenidos muy diversos, varios, con la esperanza de que en algún momento los vayas a aplicar, ¿verdad? Entonces, típicamente yo iba a la escuela, entonces mi profesor y mis profesoras me daban un montón de cursos, de contenidos, y siempre era con la esperanza de que en algún momento los vas a aplicar, ¿no? En algún momento eso va a ocurrir. Y bueno, pues ahí vas aprendiendo más cosas, lo que puedas, Que te porque decían, ya verás quizá... cuando seas grande, ¿no? Ya verás cuando seas Sí. grande, ¿no? Pero ¿para qué esto, no? Cuando seas grande. Exacto, esa pregunta del para qué, ¿no? Siempre era difícil, ¿no? Y digo, uno como docente también, cuando alguien te la hace, dices, algo faltó Total. aquí. Pero fíjate que cuando digo cambio de paradigma es porque es transitar de un just in case learning, como un aprendizaje por si acaso, a un just in time learning, que es como un aprendizaje justo en el momento. ¿Y a qué nos referimos con ese segundo? Es que cuando tienes un reto frente a ti, entonces ese también te va a detonar una serie de conocimientos o habilidades que deben ser adquiridas. Y aquí viene lo interesante, Xavi y Fabi, porque cuando estamos hablando de retos reales, no puedo anticiparlo todo, o sea, no puedo controlarlo todo, porque justamente la realidad trae consigo situaciones que son imprevistas y la vida también es así. Entonces se vuelve más interesante porque a lo mejor, claro, yo pienso, tiene que ser un reto que esté vinculado a un contenido o a un tema como, no sé, evaluación del aprendizaje. Entonces voy a buscar un reto que más o menos tenga que ver con eso y se aplique, pero a lo mejor el reto que tengo frente a mí me implica aplicar esto que decía Fabi, a lo mejor el reto sí tiene que ver con evaluación del aprendizaje, pero en comunidades con rezago educativo. Y entonces eso ya me cambia un poco la jugada, porque sigue estando vigente el contenido curricular que quiero que se enseñe y se aprenda. En el caso mío del programa de educación, puedo pensar en un ejemplo diferente para ingeniería o historia o geografía, pero al final del día el reto trae consigo un contexto en el cual debe ser entendido. Y eso nos implica aprender cosas que a lo mejor a priori no las hayamos anticipado, ¿no? Pero también es como una forma de ir acercando una realidad profesional que así será.
Claro, totalmente, totalmente. A mí me ha gustado mucho esto porque cuando trabajamos con instituciones, sabes que trabajamos en todo tema de rediseño, de Ujú. programas educativos basados en retos, en proyectos, en casos y demás. Me han gustado varias cosas de lo que has comentado, especialmente porque me he sentido como, seguro que Fabi lo está visualizando, esto lo estamos viviendo cada día, ¿no? Me gustaba cuando decías, bueno, es que claro, realmente el mundo está lleno de problemas, ¿no? Es una de las cosas que solemos decir en las formaciones y en el trabajo a veces que trabajamos cuando definimos modelos, ¿no? Le decimos, pero ¿por qué os dedicáis a inventaros problemas? A abrir la puerta, abrir la ventana y vais a encontrar realmente necesidades y de aquí convertirlo en oportunidades, ¿no? Es una habilidad enorme, ¿no? El convertir esos problemas en oportunidades y yo creo que necesitamos desarrollar eso. Y luego me gustó porque hay una cosa que es muy importante y lo comentaste, ¿no? En ese desarrollo, en ese trabajo que ya no es un tema de si trabajamos disciplinar o inter, es que estáis trabajando desde una perspectiva transdisciplinar, ¿no? Ujú. Trasciende las aulas, trasciende las disciplinas y busca una finalidad que es distinta a transmitir contenidos, ¿no? Y esto Totalmente. siempre lo trabajamos, ¿no? Porque es, bueno, ¿cuál es el fin de lo que estamos buscando en educación? Ujú, ¿Transferir contenidos ujú, o realmente lograr que esas personas se desarrollen con un perfil personal y profesional específico para lograr desarrollarse a lo largo de su vida, ¿no? Y entonces el contenido es una claro, herramienta que debe estar al servicio de un fin que es superior, ¿no? Y entonces, claro, claro. eso condiciona, porque si tú partes de la finalidad de transmitir el contenido, cuando vas a Ujú. diseñar esos retos, ya te encuentras con una barrera, porque entonces lo tienes que tener todo súper controlado, súper definido y demás. Pero cuando tu propósito es lograr ese perfil de egreso personal y profesional, tienes la Ujú. oportunidad de realmente jugar con el contenido a favor de tu propósito, ¿no? Y yo creo que esto es algo que de vuestro lado es admirable, porque habéis logrado en esa gestión del cambio lograr diseñar experiencias de aprendizaje reales y que el Ujú. alumnado egrese como Fabi, que realmente es una persona que tiene unas habilidades increíbles y que realmente le lanzas una piedra y te hace un tesoro. Entonces, yo creo que esto es fascinante porque bajo mi criterio es lo que necesita el mundo, ¿no? No necesitamos Totalmente. más clones, sino realmente gente que logre desarrollarse y liderarse a sí misma, ¿no? Sí, totalmente. Digo, Fabi tiene también un perfil muy particular, ¿verdad? Porque siempre ha sido muy inquieta y además ha explorado por su propia cuenta también cuestiones que le han interesado y han moldeado también como una visión de la educación muy específica. Y a mí me encanta el trabajo que está haciendo B-Challenge porque el hecho también de poder traer un reto al aprendizaje, ¿no? Hay un reto en el sentido en que lo estamos hablando ahora. Exacto. No es sencillo, no es sencillo, porque uno pudiera pensar, bueno, pues sí, pongo algo que sea difícil de resolver como un reto. Y no reside ahí la naturaleza de los retos, porque hay un Exacto. punto entre que es algo que debe ser desafiante, ¿verdad? Como para que me permita ampliar mi repertorio de conocimientos y habilidades, pero al mismo tiempo que debe ser alcanzable, Xavi, ¿cierto? Porque Eso es. pudiera generar un sentimiento de frustración que también pudiera obstaculizar el aprendizaje o, si es tan obvio y tan directo y tan fácil, pues pudiera perder todo interés en quien está pasando por ese proceso. Entonces, han hecho también esta identificación muy precisa de lo que va a movilizar un aprendizaje auténtico. Totalmente, totalmente. Y eso me lleva a una parte que tú comentabas de la gestión del cambio, ¿no? Que es unas cosas que nosotros necesitamos trabajar mucho cuando trabajamos con instituciones, que es en ese cambio de paradigma del profesorado, ¿no? Ese rol de instructor, ¿no? O instructora, a ese rol de diseñador o diseñadora de experiencias de aprendizaje, ¿no? Que es como un paradigma completamente distinto y que realmente, a su misma vez, eso que comentabas de que con el alumnado ves en sus ojos, ¿no? Que les brilla. Nosotros, Ujú, claro, cuando trabajamos con directivas, directivos y luego con el profesorado, vemos ese, wow, esto era lo que hablábamos. No era hacer un reto como lo que hacíamos antes o un proyecto. Se trata de esto, ¿no? Y ver que realmente están logrando lo que deseaban hacer, pero no lograban ese scaffolding, ¿no? Ese andamiaje en el ujú, diseño que permitía que el alumnado aprendiera cosas a través de una necesidad real, ¿no? Porque no es exacto. lograr solucionar un reto, es lograr aprender cosas a la vez que resuelves una necesidad real. Súper interesante, Eliud. Oye, vamos a enfocar, si te parece, esta parte final del podcast, porque está siendo Ujú. apasionante, pero ya sabes que tenemos este formato. Sí, Yo claro. me quedaría todo el día y seguramente Fabi también, pero
pero necesitamos como mantener ese formato así ágil y fresco. Y vamos a Ujú. enfocarlo, sabes que nos encanta conocer las perspectivas de las personas que participan sobre el futuro de la educación. Así que te vamos a preguntar, ¿cuál crees que es ese futuro de la educación? ¿Cómo va a ser la educación a 1 año vista, a 3 años vista y a 5 años vista? Esto no es tan difícil hoy en día, ¿eh? Sí, no, creo que es de las preguntas más difíciles que incluso alguien que se dedica a la educación puede Total, responder porque estamos en un contexto súper cambiante, ¿no? Dinámico ahora ya sabes, el auge que está teniendo las tecnologías emergentes, comenzando por la inteligencia artificial, pues vuelven aún más difícil poder dar respuesta a esta proyección. Sin embargo, bueno, podemos tener algunas pistas. Y cuando digo pistas, probablemente me vaya a ceñir a estas habilidades que estas grandes, digamos, consultoras o quienes se dedican a hacer esas proyecciones estratégicas nos han marcado también y que dicen que el futuro va a estar, digamos, de alguna manera más vinculado a aquellas personas profesionales que tienen desarrolladas algunas habilidades como la creatividad, como el pensamiento crítico, como la resolución de problemas, como la comunicación, como la educación socioemocional, ¿no? Entonces, si pienso en eso, visualizo que en el próximo año pudiéramos estar en un momento de la educación en donde pudiéramos tener un mayor sensibilidad y conocimiento de algunas herramientas tecnológicas, sobre todo, que hoy día todavía nos sorprenden, ¿cierto? O sea, como el que te diga, bueno, pues estoy aprendiendo conceptos que a lo mejor antes me habían sido más difíciles, porque ahora interactúo con un chat de inteligencia artificial y le pido que me lo explique como si tuviera 15 años, ¿no? Entonces, este tema del juego de roles y el poder hacerme un diagnóstico de lo que sé y que me lleve, eso que todavía nos puede sorprender a algunas personas, pues para el próximo año probablemente va a ser algo muy natural y que tu primera reacción cuando quieres aprender algo que es muy complejo, que pensabas que es muy complejo, lo puedas diseñar de esta manera. Entonces, creo que la interacción con herramientas que ok. nos permitan tener un aprendizaje más personalizado va a ser mucho más natural. Si lo pienso en un mediano, en un plazo un poquito más largo, pienso que esta línea que divide lo que es humano y lo que es artificial se va a diluir un poco más. Y eso va a impactar en muchas cuestiones, empezando, por ejemplo, por el aprendizaje o la evaluación de los aprendizajes. Ok. Porque ahora, Xavi, todavía está muy en discusión, oye, ¿cómo hago para verificar que una producción de mis estudiantes es propia y es Ok, auténtica? sí, Pero, sí. ¿sabes? Creo que en ese momento normativas, políticas, aspectos que tienen que ver con esa interacción humano-máquina, pues van a migrar y van a tener otra forma de verlas y de pensar. Eso es lo que creo que va a pasar en los siguientes años y hacia un plazo un poco más largo, que todavía se vuelve más difícil hacer esa proyección. Creo que las universidades y las instituciones tenemos, específicamente hablando de la educación, ¿verdad? Tenemos también que entender que nuestro rol ha cambiado desde hace varios años y a la luz de lo que estamos experimentando va a ser aún más distinto. Entonces, el cambio en esos 5 años va a venir y viene ya con este cuestionamiento de qué ofrecemos las instituciones educativas a las infancias, a las adolescencias, a los adultos, a la educación continua, ¿verdad? Que agrega ese valor y que también sirve como un puente para prepararnos cada vez más ante un futuro que es incierto. Y es ahí donde veo que la educación tiene el potencial de transformarse. Claro, con todos los retos que esto va a enfrentar, ¿verdad? Porque también podríamos Por hablar supuesto. de cuestiones de brecha digital y de equidad y Claro, educación de claro. calidad, que es importante también abordarlo. Pero me imagino también mucho esos espacios educativos en donde se diluyen más estos segmentos que tenemos de los cursos que alguien debe aprender por disciplina, sino más bien una educación que, justo lo que decías, que es más transdisciplinar, que está más enfocado a situaciones reales, que donde las tecnologías ya no van a ser este tema de discusión de si permito que se incorpore o no, sino cómo esto va a ser parte del día a día y cómo acompaño a su uso analítico, racional, útil, ¿verdad? Entonces, tengo esta esperanza de que, y también esta idea de que en el futuro, esto que algunas instituciones han empezado a hacer hace algunos años, pues se convierta en la norma y podamos tener una educación que realmente responda a las necesidades del mundo actual que ya no esperan, ¿no? Quizá antes el que yo te dijera, Xavi, que mi programa es innovador, era como un valor agregado, era algo que se veía como outstanding y en este momento, pues, es una norma, no es ya una responsabilidad
hacer frente a las situaciones que hoy en día la sociedad necesita. Qué bueno. No, me ha encantado, me ha encantado esa parte de personalizar, ¿no? El aprendizaje. Yo creo que esto va a dar muchas oportunidades a mucha gente que a veces se siente pues rezagada, ¿no? Por motivos Ujú, X y le puede dar esa oportunidad de engancharse y realmente tener ese, ¿no? Ese contraste continuamente, ¿no? Porque a veces pensamos en la tecnología siempre para sustituir y no para ampliar. Y ujú, yo creo que ujú. a lo mejor es esta la oportunidad, ¿no? Lograr que amplíe aquellos elementos en los que evidentemente el procesador no puede llegar, porque no puede llegar a todo por ser humano precisamente, ¿no? Y la Claro, máquina puede llegar a esos espacios en los que puede complementar aquello que el humano ha acabado diseñando, ¿no? Y bueno, cuando decías esto de más a largo plazo, ¿no? Ese elemento más de que logremos o que pase de verdad, que las universidades cada vez vayan rompiendo más esos hilos de disciplina, ¿eh? Que si lo piensas en frío, en realidad las disciplinas son etiquetas que han servido claro, para que para administrar. administrativamente se puede organizar todo, ¿no? Pero realmente en sí mismo el contenido por sí solo no tiene una lógica, ¿no? Sino tiene una lógica cuando realmente está contribuyendo a algo superior, ¿no? Y yo creo que eso que decíamos antes, ¿por qué brillan los ojos, no? Pues a mí me han Ujú. brillado los ojos cuando pienso que el futuro educativo puede ser ese, ¿no? Así que muchísimas gracias, Elio, por esa visualización a corto, medio y largo plazo. Y no quisiera acabar este podcast sin pedirle a Fabiola que nos pueda explicar qué ha representado para ti tener a Eliud como referente educativo. Ujú. Claro que sí, con mucho gusto. Y justo, bueno, antes me gustaría hacer un comentario añadiendo lo que habían, mencionado, cómo el futuro de la educación está haciendo, vaya, hacia lo transdisciplinar, hacia entender esta relación humano-máquina, qué rol juega cada uno, bajo las normativas vigentes, etcétera. Pero también yo agregaría el componente de la colaboración de la colaboración, para lograr ese objetivo de lo transdisciplinar, porque creo que es en una época donde todo está muy personalizado e individualizado, puede resultar incluso contraproducente dejarnos llevar por, este es mi plan específicamente y solo para mí, que sigue alimentando mi forma de percibir las cosas, ¿no? De qué forma podemos integrar estas individualizaciones, si tal palabra existe, con los demás, con las de los demás, ¿no? O sea, sí andamiar, los procesos con apoyo de tecnologías, pero cómo podemos sacar más de ello con las demás. Y bueno, con eso dicho, me gustaría dejar, pues, primero que nada agradecer a Eliud por haber asistido a este podcast, la verdad muy enriquecedor y siempre un gusto escucharte hablar, Eliud, desde el día uno, ahí en el VTech, claro que sí. Por cierto, fun fact, mi primer bloque en la carrera, llevamos un año de tronco común, fue el bloque de innovación educativa y yo entré así como luego dicen, uno estudia innovación educativa que pues muy pionera, la verdad, el enfoque, y vas con un salto de fe, la verdad, dices de que realmente no sé a qué me estoy metiendo, y ese primer bloque que fue con Eliud justamente me hizo reforzar por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Sin duda, un deleite, un encanto siempre poder escuchar tu trayectoria y cómo eso va abonando hacia el futuro y las perspectivas de nosotros educadores que estamos formándonos, en este momento. Así que, pues, muchas gracias, Eliud, y pues, Xavi, por invitarme a este espacio de reflexión colaborativo. Un placer Ahí compartir estás, contigo, estás Fabi. apagado. Un placer compartir contigo, Fabi, la verdad. Y ya viste que a Eliud ahora le brillaban los ojos, ¿eh? Justamente cuando estabas hablando era el momento que le brillaban los ojos, ¿no? Así que viste que egresan distintos, Eliud. Es como egresan distintos el Totalmente, alumnado, ¿eh? Totalmente. totalmente. No, muchas gracias, Fabi, y gracias también, Fabi, por todo lo que has logrado, sobre todo, ¿no? Y si me permites, Fabi, quisiera nada más ahí dejar para quienes nos escuchan, que empecemos con pequeño, ¿no? Los cambios grandes que hemos hecho y de los que seguimos aprendiendo iniciaron con esta convicción de que algo puede trascender y fue un pequeño paso. Entonces, a veces, si dimensionamos todo lo que implica un rediseño curricular o cambiar mi plan de estudios o cambiar mi clase o mi actividad, con todo lo complejo que puede ser, pensemos en hacer un pequeño cambio para que entonces vaya tomando forma a algo más grande. Qué bueno. Ese es un consejazo, ese es un consejazo, hombre. Y con esto, vamos, ya nos podemos coronar y ya podemos cerrar este podcast. Así que, Eliud y Fabi, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir. Y a todas las personas que nos escuchan, pues, oye, habéis disfrutado este tesoro que hemos tenido hoy y nos vemos en la próxima.
a seguir innovando y evolucionando y revolucionando la educación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.